A través de este vídeo se te presenta el proceso de instalación de un sistema termosifón para la obtención de agua caliente sanitaria. Se trata del montaje del modelo DS Compact Inox de la firma Domusa. El proceso de montaje sigue las siguientes fases. Trabajos previos. Montaje de la estructura. Montaje del captador. Montaje del acumulador. Conexionados. Llenado. Antes del montaje del termosifón tendrás que realizar su replanteo, acarreo y desembalaje. Busca el lugar adecuado para la instalación al margen de posibles sombras y con buenas posibilidades para la acometida. Además debes de tener en cuenta cómo trasladarás el termosifón al lugar y los medios necesarios para ello. Procede al desembalaje de los componentes del termosifón identificándolos de una manera general. Puedes obtener ayuda para ello en el manual de instalación. Previamente y como inicio al montaje deberás identificar los diferentes elementos que vas a utilizar. El captador y el acumulador son los elementos más voluminosos y de fácil identificación. La identificación de los elementos que componen la estructura lleva más tiempo. Se distinguen los ángulos o perfiles que componen la estructura en sí. Los dos perfiles de fijación del captador con sus correspondientes pletinas de sujeción. Los elementos de unión, tornillos con sus tuercas. Los dos soportes de apoyo del acumulador. Por último identificarás los componentes hidráulicos o de circuito en donde distinguirás entre el material aislante, los tubos de cobre con diferentes formas, los diferentes racores, las válvulas, válvula de seguridad y válvula de llenado vaciado. El termosifón se montará sobre una base situada en una zona llana y perfectamente nivelada. La zona no deberá tener árboles u otros obstáculos que proporcionen sombra. Comenzaremos por el montaje de uno de los laterales. Tras montar el segundo, proceder al ensamblado de ambos mediante el nervio trasero y realizar los aprietes y ajustes pertinentes. El orden en el montaje del lateral puede ser variado. Se recomienda hacerlo de la siguiente manera. Atornillar el perfil horizontal con el perfil superior. Unir el perfil de apoyo vertical al perfil horizontal. Unir el perfil de apoyo vertical con el perfil lateral. Cerrar la estructura. Añadir el segundo perfil de apoyo vertical. El segundo lateral se monta de la misma manera que el primero. Se colocan los laterales sobre la base. Se atornillan los elementos de unión entre los laterales con un apriete que permita modificaciones. Se realiza un ajuste final. Montaje de los perfiles de fijación. Los soportes del captador consisten en dos perfiles de fijación. Para su montaje se deben introducir previamente los tornillos por las ranuras existentes a lo largo de los perfiles. Identifica el saliente. El tornillo se introduce por la ranura opuesta. El captador solar se coloca encima del plano de la estructura sobre estos soportes.
La inclinación de este plano estará en función de la latitud del lugar donde se ubique. En las imágenes se realiza el montaje con un ángulo de unos 45. Tras abocar los tornillos en la estructura se aprietan dejando fijo el perfil de fijación. La estructura está ya montada. Se comprueba que la estructura está en escuadra y se realiza el apriete y anclaje de la misma. Colocación del captador. El captador es un elemento pesado por lo que precisará de la colaboración de dos personas. Una vez desembalado, localizar la parte inferior del captador que viene significada con la identificación downside. Colocar con precisión y cuidado el captador en el soporte inferior. Introducir la pletina de amarre. Apretar la pletina. Ajustar el perfil de fijación superior. Realizar un apriete concienzudo de las pletinas de amarre con el fin de lograr un montaje sólido y estable del captador. El captador está ya colocado. El interacumulador es un elemento voluminoso y pesado que tendrás que desembalar. Identifica las tomas. Estarán situadas en el lateral derecho del acumulador cuando se mira de frente al termosifón. Tener en cuenta esta posición a la hora de subirlo a la estructura. El acumulador viene provisto de unos agujeros roscados en donde se insertarán las piezas de apoyo que servirán para sujetarlo en la estructura. El izado del interacumulador a la estructura se puede realizar por dos personas. En todo caso, hay que tener en cuenta las posturas a utilizar en esta tarea ya que se está trabajando con un objeto pesado. Ten en cuenta que las dos tomas laterales deben ir a la derecha mirando de frente al montaje. Recuerda que en caso de dudas el manual de montaje correspondiente te aportará más detalles. Realiza las comprobaciones y aprietes correspondientes y ya tendrás preparado el interacumulador para su conexión con el captador. A la hora de conexionar el termosifón se distinguen las conexiones a realizar en el ámbito del circuito primario y las conexiones en el ámbito del circuito secundario.
En el ámbito del circuito primario se pueden diferenciar la conexión de la salida del captador con la entrada del acumulador. La conexión del retorno del interacumulador con el captador. Además hay que conectar la válvula de vaciado, zona inferior derecha del captador. Tapar la conexión existente en la zona superior izquierda del captador. En el ámbito del circuito secundario se conecta la salida de ACS con los puntos de consumo y la entrada de agua fría. Conexión de la salida del captador. Mediante la conexión de la salida del captador con la entrada del acumulador se logra que el agua caliente obtenida en el captador pase al sistema interacumulador. El punto de conexión está situado en la zona superior derecha del termosifón. La conexión se realiza mediante dos tubos de cobre en ángulo recto unidos mediante un racor de 18 por 18. Estos tubos se unen al captador y al intercambiador mediante diferentes racores. En la conexión del tubo al captador se utiliza el racor recto 22 por 18 que posibilita una unión rápida y estanca. Este sistema se compone de tres piezas. Dos tuercas que van en sus extremos y una doble macho central. Y dos juntas toroidales o biconos. Para montar este sistema se debe conectar el racor al captador y conectarlo al tubo de ida. Para lo primero, se desenrosca una de las tuercas del racor. Se introducen la tuerca y el bicono en el tubo de salida del captador. Se introduce el resto del racor y se rosca. Para lo segundo, se desenrosca la otra tuerca del racor, se introduce en el tramo de tubería a unir junto con el bicono. Y se vuelve a roscar. Se aprietan las dos uniones con el fin de lograr la estanqueidad precisa. En la conexión de la entrada al intercambiador la unión se realiza mediante un racor 18 por 1/2 al que se le aplica teflón en uno de sus extremos. Unión de los tubos. Las longitudes de los dos tramos de tubería se calculan por aproximación y medición directa y se cortan utilizando un cortatubos. La utilización de esta herramienta es básica para un instalador, por lo que es interesante que se adquiera práctica en su uso.
Una vez realizada la conexión se procede a desmontarla con el fin de realizar su aislamiento. Se debe afinar todo lo posible para lograr que todo el tubo quede aislado y evitar así pérdidas de energía. Conexión del retorno del acumulador al captador. La conexión del retorno del acumulador al captador se lleva a cabo mediante el montaje de dos tramos de tubería unidos entre sí y aislados convenientemente. Primeramente se conexiona a la salida del interacumulador a la tubería mediante un racor 18 por un medio similar al utilizado en la anterior conexión con este componente. Y se aísla. Se realizan los cortes precisos de tubería para ajustarla en longitud. La boca de la entrada al captador se realiza con el mismo sistema utilizado en este tipo de conexión, racor recto 22-18. Los dos tramos de la tubería se unen, igual que en la unión de tubos anteriores, mediante un racor 18 por 18. La válvula de vaciado se instala en el orificio inferior derecho del captador mediante un racor 22 por un medio y se aprieta. El cuarto orificio o boca del captador se cierra mediante un tapón o racor terminal de 22, este orificio está destinado a conectar con otros captadores en el caso de que exista más de uno. La conexión al circuito secundario. En la conexión al circuito secundario se aprecia la entrada de agua fría que procede de la instalación. El retorno del agua caliente. Ambas conexiones se realizan mediante racores 22 por 18 y tubería de cobre que se tira hasta el interior del edificio. Las uniones entre diferentes piezas de la tubería se realizan en este caso mediante soldadura. Una vez llenado el circuito secundario mediante el accionamiento de la llave de entrada del agua, se procede al llenado del primario. Determinar la concentración del líquido caloportador, consultar las proporciones en el manual. Verter por la toma de la válvula de seguridad la cantidad de líquido de ese fluido correspondiente. Conectar a la llave de llenado vaciado a una toma de agua. Añadir la cantidad de agua precisa hasta que el líquido desborde. Montar la válvula de seguridad. Comprobar que no haya pérdidas. El termosifón está listo para proporcionar ACS de consumo.
Realizar una inspección cada 3 o 4 meses. Limpiar los vidrios eliminando el polvo. Verificar el líquido primario añadiendo agua en su caso. En caso de no consumir Axe durante un periodo, cubrir el captador con un tejido. Verificar juntas y tornillos anualmente. Verificar el aislamiento de las tuberías.